Muy bien, en esta tarde vamos a hablar acerca de este tema que hemos titulado Dogma y quiero invitarles a leer nuestra cita en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Primera de Tesalonicenses 5, 21, le voy a dar lectura, dice lo siguiente: sometan todo a prueba y retengan lo bueno. Un gran consejo de parte de Dios para nosotros. Y bueno, no sé si todos tenemos claro lo que significa esta palabra, dogma. Creo que todos la hemos escuchado en algún momento, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver aquí una definición de lo que significa esta palabra. ¿Qué es un dogma? Bueno, dice que es un conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión, ideología o ciencia, ¿sí? O sea, algo que no tiene discusión, ¿sale? Em, a eso se le llama dogmas, algo que no permite que haya objeciones, ¿no? O discusión al respecto. Y nos dice aquí que es muy, muy común, ¿no? Dentro de lo que es la religión, de algunas ideologías, incluso de la ciencia. Em, Esto es lo que se denomina un dogma. Em, Saben que bueno, ya hace muchísimo tiempo, por ahí en el siglo IV antes de Cristo, eh, un filósofo griego llamado Aristóteles, que seguramente lo hemos escuchado también, propuso el dogma, porque luego esto primero fue una idea, ¿no? Pero luego se convirtió en un dogma, de que la Tierra era el centro del universo. Él, haciendo algunos estudios y análisis, llegó a esa conclusión de que la Tierra era el centro del universo, que todos los planetas giraban en derredor de nuestro mundo en una serie o una especie ¿cómo podríamos decir? De aros, como podemos ver aquí en la imagen. eh, Estaban como unidos, ¿no? A esos aros y giraban en torno a la Tierra, a nuestro planeta. Una idea que en nuestro tiempo podemos decir, pues qué ridículo, ¿no? Es esa idea. Sin embargo, esto se convirtió en un dogma, ¿sí? O sea, una idea que no admitía discusión, ¿sí? No importaba qué objeción se pusiera o qué argumento se dijera en contra de esto, no había quien pudiera refutar esta idea durante muchísimo tiempo, alrededor de unos 1500 años. ¿Qué les parece? Y vean de qué época estamos hablando, ¿no? O sea, del siglo IV antes de Cristo. Y esa idea duró aproximadamente unos 1500 años. Eh, Tiempo después, por ahí en el siglo II, ¿sí? También apareció por ahí un estudioso que también seguramente conocemos, lo hemos escuchado, un famoso Ptolomeo. Alguna vez yo creo que lo escucharon hablar de él, ¿no? En la escuela. ¿Qué dijo Ptolomeo? Bueno, ¿o qué hizo? Él por ahí hizo un documento o un libro que le llamó Almagesto, por ahí en el siglo II, que también tuvo gran influencia, o se puede decir que fue de los científicos el que ha tenido más influencia, sí, en la época moderna, porque sus postulados también se tomaron, o sea, fueron parte, ¿no? de este dogma que estamos diciendo. Él se dedicó a estudiar el movimiento de, de los cuerpos celestes, ¿sí?
se dio cuenta de que se movían y empezó a estudiarlos y los registró sus movimientos con gran precisión, ¿sí? El detalle del estudio, los estudios que hizo él, fue que él tenía como base o fundamento de sus creencias, de sus estudios, las ideas de Aristóteles, ¿sí? Que como vemos ahorita, eran ideas completamente equivocadas, ¿no? Lo que pensaba Aristóteles. Ptolomeo, influenciado por ese dogma, y como dice aquí el título de la diapositiva, o sea, los dogmas tienen un gran poder en nosotros, ¿sí? En nuestra sociedad, en nuestro mundo. De tal manera que él, aunque hizo buenos o grandes descubrimientos, sus estudios estaban basados en la idea de que en nuestro mundo, el planeta Tierra, era el centro del universo. A pesar de que, les digo, o sea, registró con gran precisión el movimiento de planetas, de astros, aún seguía creyendo que la Tierra era el centro del universo. Y posteriormente, o sea, años o siglos después, por ahí en el año 1300, ustedes recuerdan también este famoso escritor Dante Alighieri, eh, en su novela de La Divina Comedia, también este escrito, esta novela, tuvo un gran impacto en la sociedad y en las creencias de la gente, sobre todo en la cuestión religiosa, ¿sí? Esa novela, si alguno de ustedes la ha leído o ha escuchado de ella, habla de un viaje al infierno, ¿se acuerdan? Y por ahí él registra, ¿no? Cómo él imaginaba el camino hacia ese lugar donde existían 9 círculos, como dice aquí, que en cada uno eran como etapas, ¿no? En ese trayecto al infierno. Y esta idea, ¿sí? Afectó bastante, o sea, en el pensamiento, en las ideologías de la gente de esa época. Y también él seguía creyendo o él retrató, ¿no? Esta idea de que la Tierra es el centro del universo, porque la Tierra era como el centro, ¿no? Aquí en esta historia. Y a partir de la Tierra, pues se iban desprendiendo estos círculos, ¿no? Hacia el infierno. Les digo, esto afectó en la creencia de la gente, o sea, en las creencias religiosas, este, a tal punto que hasta nuestra época todavía hay algo de eso, ¿sí? Aunque nos cueste creerlo, ¿no? Así ha sido. Y todo basado en una novela, o sea, en algo ficticio. Y aún así, la iglesia, ¿sí? Empezó a adquirir este tipo de ideas, este, basadas en esta novela. ¿Qué les parece? Así que eh, los dogmas, dijimos, son ideas que tienen poder, ¿sí? Sobre nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, de conducirnos como personas, como sociedad. Y vean, aquí todavía hasta el año 1300 seguíamos con esa idea, ¿no? Con ese pensamiento de que la Tierra era el centro del universo. Todavía pasó un buen tiempo, este, cuando este señor, Nicolás Copérnico, comenzó a escribir un libro también de 6 tomos, me parece, que se llamó La Revolución de los Orbes Celestes. En 1543 comenzó él con su trabajo y él, una de sus ideas principales, sí, que desarrolló en estos escritos, fue que la Tierra se movía, ¿sí? Contrario a todo lo que se creía en esa época, de que la Tierra estaba fija, que todos los planetas, las estrellas, el Sol, todos giraban alrededor de ella. Él
se dio cuenta de que no era así, ¿sí? De que al contrario, la Tierra era la que estaba girando en derredor del Sol. La idea que él propuso era que el centro del universo era el Sol, ¿sí? Lo cual también estaba equivocado, ¿no? Pero aquí lo que podemos destacar es cómo él se dio cuenta, ¿no? De que la Tierra estaba girando, en base a, pues, a la observación, ¿no? De las estrellas, de los planetas. Y esta idea de que la Tierra se movía, eh, estaba echando por tierra todas las creencias, ¿sí? Los fundamentos de la ciencia. ¿Qué les parece? Entonces, siempre que nosotros hablamos de ciencia, somos muy, ¿cómo podemos decir? Am, muy devotos, ¿no? Cuando hablamos de ciencia, decimos, bueno, la ciencia tiene la razón siempre. Y aquí lo que estamos viendo es que debemos de ser cuidadosos, ¿no? En lo que decidimos creer, ¿no? De lo que decidimos que forme parte de nuestras creencias, de nuestro conocimiento. Eh, Piense durante cuántos años, dijimos ahorita como alrededor de unos 1500 años, la ciencia afirmaba que la Tierra era el centro del universo. ¿Sí? Y este señor, Copérnico, se atrevió a decir lo contrario. Él sabía que se estaba metiendo en problemas, ¿sí? Al decir eso, eh, no se metió en tantos problemas porque su libro fue impreso ya cuando él estaba casi muriendo. Entonces, digamos que ya no dio tiempo, ¿no? A que hubiera represalias, ¿no? Contra él. Lo único que pasó fue que por ahí en el año de 1616 sus escritos fueron prohibidos, ¿sí? Por la iglesia. ¿Qué les parece? Porque eran libros, prácticamente satánicos, ¿no? Eh, lo cual, pues, actualmente podríamos decir que pues, era una locura eso, ¿no? Da risa escuchar estos relatos o lo que pasaba, ¿no? En ese tiempo. Sin embargo, era cosa seria, ¿no? O sea, el decir, el hablar algo en contra de lo que estaba establecido, ¿sí? De esos dogmas que decíamos ahorita, y que incluso la misma religión se vio afectada por eso, porque la iglesia defendía esos postulados, esos dogmas, ¿sí? Eh, Casi como si fueran la palabra de Dios, ¿sale? Eh, entonces, unos años después de esto, por ahí surgió un personaje también muy conocido, de nombre Galileo Galilei, y él también, bueno, basado en estos estudios de Copérnico, él seguía sus obras y estaba interesado, ¿no? Y él creía que eso podía ser cierto lo que decía él. Él comenzó a estudiar también, a fijarse en las estrellas y con su telescopio empezó a observar y se dio cuenta, por ejemplo, de que la superficie de la luna era áspera, o sea, no era lisa como también se aseveraba en aquel tiempo, de que todos los cuerpos celestes eran como esferas, pero lisas, planas. Él se dio cuenta de que la superficie de la luna era áspera, o sea, no era una superficie lisa. Y pues era una idea también que cuando él empezó a descubrir esto, supo que eso iba a hacer, a desmoronar todo, ¿no? Todo lo que se creía hasta entonces. Eh, Se dio cuenta, por ejemplo, de que Mercurio y Venus, estos planetas cercanos a nosotros, se movían también en derredor del Sol, al igual que la Tierra, y observó algo muy interesante. Se dio cuenta de que esa órbita que tenían estos planetas era muy, muy precisa, es decir, no sobrepasaban ciertos límites, ¿sí? O sea, tenían
una trayectoria muy, muy definida, ¿sí? O sea, o sea, giraban en derredor del Sol, pero no se movían a su antojo, ¿no? Tenían como una ruta, ¿no? Muy, muy establecida. Y también se dio cuenta de que Júpiter tenía 4 lunas, ¿sí? Que también lo orbitaban. Entonces, estos descubrimientos em, estaban echando por tierra todo, les digo, todos los fundamentos de la ciencia, ¿sí? Entonces, ustedes se pueden imaginar los problemas en los que se podía meter podemos decir, al hacer público, ¿no? Lo que él había descubierto, ¿sí? Este, porque se estaba metiendo con gente de influencia, ¿no? Gente poderosa en el mundo. Eh, entonces, aquí vemos cómo es ¿cómo podemos decir? Peligroso el tener en nuestra vida este tipo de creencias, ¿no? Lo que son los dogmas, o sea, cosas que no admiten que una objeción, ¿sí? Cosas que no admiten discusión ni reflexión, simplemente te dicen así es y así es y así es y te aguantas, ¿sí? Tú no puedes decir nada, tu opinión, no puedes decir nada en contra de eso. Y bueno, ahorita también en nuestra época estamos lidiando con cosas de ese tipo, ¿no? Así que por eso algunos escritores modernos comparan, ¿no? También nuestra época a lo que era la Edad Media, prácticamente, ¿no? Como si estuviéramos en una nueva Edad Media, aunque a lo mejor a algunos nos pueda parecer exagerado eso, ¿no? Porque decimos, no, como si estamos ahorita en el siglo XXI y que la era del conocimiento, etcétera. Bueno, en algunos aspectos puede ser, ¿no? Pero por otro lado tenemos estos detalles también. Entonces podemos identificarnos un poquito, ¿no? Con lo que pasaba entonces. Eh, y bueno, les digo, él sabía que todo esto era o sea, era un gran descubrimiento, sí, pero también se podía meter en un gran y un serio problema, lo cual obviamente sucedió, ¿sí? Eh, y es interesante cómo, o lo que sucede, ¿no? Cuando alguien por ahí se sale de lo establecido, ¿sí? Por la sociedad. En Juan capítulo 10 nosotros por aquí leemos los versículos del 19 en adelante, ustedes pueden leerlo en sus Biblias también, Juan 10 del 19 en adelante. Obviamente nos habla aquí de Jesús. Dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras de Jesús, obviamente, por algo que había dicho Jesús. Empezó a haber ahí, una revuelta, ¿no? Entre los judíos. Muchos de ellos, dice, que comentaban acerca de Jesús. Muchos de ellos decían, demonio tiene, dice esta versión. Es decir, es un endemoniado este hombre, ¿sí? Está fuera de sí, está loco. ¿Por qué lo escuchan? Decían. Es un endemoniado. Y otros decían, estas palabras no son de endemoniado. ¿Sí? Dice, ¿a poco el demonio puede abrir los ojos de un ciego? Puede hacer estas cosas, ¿no? Que hace Jesús. ¿Saben que en el tiempo de Galileo, también a este hombre lo consideraban casi como una persona endemoniada? ¿Sí? O sea, cuando nosotros vemos a alguien así medio raro, o sea, que se sale como de la norma, empezamos o sea, llama la atención, obviamente, ¿no? Pero empezamos a juzgar de manera negativa generalmente. Si a Jesús le dijeron así, imagínense a cualquier otra persona, ¿no? ¿Qué se puede esperar? Si a Jesús le decían que estaba endemoniado. Por ejemplo, en ese tiempo eh, se decía que los telescopios eran un aparato del demonio, ¿sí? Era del diablo ese artefacto. Imagínense.
Ahorita usted a lo mejor tiene hasta un telescopio ahí en su casa, ¿no? Y no creo que lo considere como algo demoníaco, ¿sí? Entonces, podemos ver aquí cómo, cuando nosotros nos enfrascamos en lo que nos dicta, ¿sí? El mundo, la sociedad, las modas, este, e incluso hasta la religión también, eh, sin nosotros reflexionar, sin meditar en lo que estamos adquiriendo como conocimientos, ¿sí? Sin filtrarlos, sin hacer lo que nos dice por ahí en Tesalonicenses, la cita que leímos ahorita, sin someter las cosas a prueba, simplemente estarlas que absorbiendo como esponjas, ¿no? Todo lo que venga, ¿no? Lo que llegue a nuestra mente, ahí lo dejamos, lo adquirimos, lo asimilamos y llega a formar parte de nuestra persona. ¿Sí? Ese tipo de ideas, de pensamientos. En la actualidad nosotros vemos cómo somos influenciados, ¿no? Por un montón de situaciones y no nos detenemos, ¿no? A filtrar lo que llega, sobre todo con la cuestión del internet, ¿sí? Simplemente estamos que consumiendo, ¿sí? Consumiendo, dándole vuelta ahí a los videos, a lo que me ofrecen las redes sociales, etcétera, sin, sin un filtro, ¿sí? Todo, así como sale, así entra a nuestra mente. Entonces, el consejo aquí de parte de Dios es precisamente poner un filtro, ¿sí? A todo. Porque acuérdense lo que dice también ahí en Proverbios, nuestra mente es lo más valioso que tenemos, ¿sí? De manera que debemos de cuidarla en extremo, ¿sí? Así que la invitación de Dios es poder filtrar todo, ¿sí? Someterlo a prueba. En aquel tiempo, eh, la gente simplemente también asimilaba lo que ciertas personas decían, ¿sí? Los científicos y la religión en ese momento, ¿no? La iglesia. Y lo que ellos dijeran era ley, ¿sí? Por encima incluso de reyes y gobernantes, etcétera. Eh, y bueno, llama la atención cómo, les digo, cómo generalmente cuando alguien se sale del camino que se traza, ¿no? En una sociedad, de la manera de pensar que tenemos la mayoría, empezamos pues a ver lo raro, ¿sí? Como veían a Jesús, como veían aquí en este caso a Galileo, con su artefacto, ¿no? Endemoniado, y peor con las cosas que aseveraba, ¿sí? O lo que había dicho que había descubierto. Dice por aquí un personaje famoso como Arthur Schopenhauer, eh, dice que lo que más odia, dice, el rebaño, es decir, la mayoría, la bola, como decimos, dice, lo que más odian es a quien piensa diferente, como decíamos ahorita. Dice, no tanto es la opinión en sí, o sea, no es tanto lo que digas, ¿sí? Sino es el hecho de que estás diciendo y pensando algo diferente al resto. Y eso molesta, eso incomoda, eso, genera que odio hacia ciertas personas, a los que hacen esto. Dice, el problema es, realmente dice, es la audacia de querer pensar por sí mismos, lo que no saben hacer la mayoría. Los demás, ¿qué hacemos? Nada más que lo que se nos dé, ¿sí? Lo que aparece en televisión, lo que dice fulanito, lo que me dicen acá, lo que dijo tal personaje, etcétera. Sin filtrarlo, como decíamos ahorita. ¿Sí? Entonces, cuando alguien como que dice, oye, no, esto como que no está bien, que quiere pensar de otra forma, rápidamente lo señalamos, hacemos burla de él, eh, casi lo crucificamos, ¿no? Por tener la audacia, como dice aquí, de pensar por sí mismo, ¿sí? Entonces, esto es algo que es una norma, ¿sí? Ahorita lo mencionábamos en el caso de Jesús, por ejemplo, ¿sí? Acuérdense que Jesús,
se salió, ¿no? Como diríamos, de la norma también, ¿sí? Por ejemplo, de un rabino. Él era un maestro también, pero muy diferente a todos. Y eso la gente lo notaba y ahorita vimos, ¿no? Cómo generaba esa división de opiniones, ¿no? Unos decían, este está endemoniado, está loco, ¿sí? No lo escuchen. Otra gente se interesaba. Obviamente, pues, gente que pensaba, que reflexionaba, que filtraba lo que recibían por otros lados, en este caso, por ejemplo, de los otros maestros religiosos. Y bueno, eso es lo que sucede, ¿no? Ahorita que hablábamos de Galileo, que decíamos que se iba a meter en problemas con sus ideas, obviamente eso sucedió. Y por ahí en el año 1615 la Inquisición le llamó la atención, ¿sí? Y lo amenazó, ¿sí? Eh, le dijeron, obviamente, le envió su documento, eh, un acta, ¿sí? Donde le exponía, ¿no? Todos sus errores, sus pecados, sus herejías. Y en resumen, le dijeron que sus ideas, su idea que él tenía de que la Tierra giraba en derredor del Sol, ¿sí? Pues era una idea que, dice aquí, absurda, filosóficamente falsa, así se lo dijeron con esas palabras, formalmente dice herética y contraria a las escrituras. ¿Qué les parece? Era prácticamente una ofensa a Dios lo que él estaba diciendo. Si nosotros tuviésemos la oportunidad de leer lo que él escribió, nos daríamos cuenta de que él jamás se metió en cuestiones religiosas, ¿sí? O sea, no mencionaba a Dios en sus escritos, ni mencionaba la Biblia, ni mencionaba, no sé, a la ley de Dios, ni a Moisés, porque así lo hizo ver la iglesia, ¿no? Como que estaba desafiando a quién, a Dios, ¿sí? Y obviamente, si nosotros hemos leído la Biblia, nos daremos cuenta de que las ideas que él tenía no eran eh, contrarias a la palabra de Dios, ¿sí? Porque en la Biblia, pues la Biblia no habla, por ejemplo, de si el sol es el centro del universo o la tierra, eso no hay nada de eso en la Biblia, ¿sí? Sin embargo, la iglesia lo hizo parte de sus creencias, ¿sí? Cosas que no estaban en la Biblia. Algo, y fíjense bien, era una idea, es bien curioso, ¿no? O sea, que la iglesia estaba defendiendo la idea de un filósofo, pagano de aquel entonces, ¿no? Eh, y estaba basando sus creencias, sus doctrinas en, en la ciencia. ¿Sí? O sea, no estaban defendiendo a Dios, ni estaban defendiendo la Biblia, sino que estaban defendiendo a Aristóteles. ¿Qué les parece? Literalmente así fue, porque estaba desafiando también las ideas de Aristóteles, que era lo que, ¿cómo puedo decirlo? El fundamento, ¿no? De todo prácticamente, hasta ese momento. Nosotros recordamos, si conocemos algo de la historia de Galileo, que él se retractó, obviamente. Pues, le amenazaron su vida y él dijo, bueno, pues está bien, me retracto, ¿sí? O sea, él no consideró eh, que valiera la pena, ¿no? O sea, perder la vida por algo así, ¿sí? O sea, alguien puede criticarlo, ¿no? Y decir, ay, qué cobarde, ¿no? Pero bueno, él dijo, pues no lo vale, o sea, yo tengo mis creencias y eso nadie lo va a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hay un texto en la Biblia, si nosotros vamos por ahí a los Salmos, en el Salmo 19, los versículos del 1 en adelante, notamos algo interesante aquí. Les voy a invitar a leerlo, el Salmo 19.
Dice lo siguiente, palabras también muy conocidas. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día, dice, emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, fíjense lo que dice aquí, este como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer su camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Eh, bueno, como vemos aquí, bueno, toca así como varios detalles, ¿no? Pero hace alusión al sol, ¿se fijaron? Aquí en la parte final. Y si nosotros lo analizamos, estas palabras nos da la idea de que el sol se mueve. ¿Se fijaron? Dice que el sol sale por un extremo, se oculta en otro extremo, se mueve, dice, recorre un camino. Eh, si nosotros somos, si analizamos bien lo que dice aquí, nos daremos cuenta de que está hablando en un lenguaje figurado, para empezar, ¿no? Por ejemplo, aquí habla de voz, ¿sí? Obviamente la naturaleza no tiene una voz como nosotros, ¿sí? Y aún así, bueno, nos transmite mensajes, ¿cierto? Sí, entonces está hablando en un sentido figurado, ¿sí? O sea, un día a otro día no le puede decir algo, como lo menciona aquí el salmista, ¿no? Eh, entonces tenemos que entender eso, ¿no? O sea, si nosotros leemos así, sin, sin analizar, sin filtrar las cosas, sin someterlas a un examen, como decíamos ahorita, eh, nosotros podemos empezar a formarnos ideas, creencias equivocadas, ¿verdad? Cuando nada más leemos, y es cierto que a veces dice así, ¿no? Porque a veces en eso nos amparamos nosotros o defendemos cosas porque digo, mira, es que aquí dice, aquí en la Biblia dice esto, ¿sí? Y sí, ahí lo dice, ¿sí? Pero no analizamos nunca el contexto de las cosas, no profundizamos en ellas y podemos llegar a equivocarnos, ¿no? O a tener ideas erróneas. Aquí les digo, por ejemplo, habla de que, o nos da la idea de que el sol se mueve, ¿sí o no? Y nosotros tenemos, por ejemplo, frases como, decimos, el sol salió, el sol se puso, ¿sí o no? Cuando en realidad no es así. O sea, nosotros nos damos cuenta, o podemos saber de que lo que se mueve, que es nuestro mundo, nuestro planeta, ¿sí? Sin embargo, aquí, por ejemplo, David está hablando desde su perspectiva, o sea, de la perspectiva de un ser humano, donde parece ser que el sol es el que se está moviendo. No es, estos no son textos científicos, ¿sí? Lo que estamos leyendo aquí. O sea, es un texto, en un sentido figurado y desde una perspectiva humana, ¿sí? De cómo vemos o cómo percibimos, ¿no? Las cosas. Hay unos textos por ahí, ustedes los conocen, o unas historias eh, en Josué y por ahí en Reyes, donde nos damos cuenta o nos cuenta por ahí de que el sol se detuvo, ¿se acuerdan? En dos ocasiones. Y así lo dice, el sol se detuvo. Obviamente no fue así, o sea, el sol no se detuvo porque el sol no es el que está girando en derredor de nuestro planeta. Fue al revés, ¿no? Pero esa fue la percepción del escritor, ¿sí? Entonces, no podemos tomar, por ejemplo, esas declaraciones como si fueran científicas, ¿sí? Como una realidad. Entonces, cuando nosotros leemos sin meditar, sin reflexionar, nada más así de corrido, ¿no? Vamos leyendo y leyendo, nos vamos formando ideas, ¿no? Que al final llegan a formarse dogmas, ¿sí? Doctrinas.
en muchas iglesias y religiones, ¿sí? Porque no filtramos las cosas, ¿sí? No las analizamos. Simplemente decimos, ah, pues ahí dice, ¿sí? Y ya nadie nos saca de ahí, ¿sí? Ahí dice que Jesús clavó la ley en la cruz. ¿Lo han leído por ahí? ¿Lo dice? Sí, lo dice. Pero no leemos lo que sigue, ni lo que está antes, que explica todo, le explica por qué dice esa frase, por ejemplo. Entonces, necesitamos ser muy, muy cuidadosos, ¿no? En todo lo que dejamos entrar a nuestra mente, como lo dice Dios, porque al final dice ahí, nuestra vida depende de ello, ¿no? Así de grave está la situación. Entonces, estos textos, por ejemplo, que parece que dicen que el sol es el que se mueve en derredor de nuestro planeta, si nosotros lo analizamos bien, nos damos cuenta que no es así, ¿sí? Aunque eso en apariencia parece que es así, ¿no? O no se puede tomar esto como una doctrina, ¿sí? O como algo científico. Este, y por esas cuestiones ya le andaban quitando la vida a Galileo, ¿no? Este, por sus ideas, ¿no? Lo que él había descubierto. Eh, ahorita que mencionábamos a Jesús, dice por aquí en este libro, Obreros Evangélicos, página 196, dice que al escuchar los hombres y mujeres, dice, las verdades que salían de los labios de Jesús, cuando lo escuchaban hablar a Jesús, fíjense lo que notaban. Ahorita decíamos que pues dividía, ¿no? Opiniones. En este caso dice, mucha gente notaba algo diferente que en él. Y ustedes han leído por ahí lo que la gente pensaba, ¿no? Y decían, este tiene autoridad, dice, no es como cualquier que rabino, ¿no? No es como los fariseos. Él habla diferente. Y dice aquí, dice, tan diferentes, esas palabras que escuchaban, dice, eran tan diferentes de las tradiciones y dogmas enseñados por los rabinos. Y la esperanza brotaba en sus corazones. Fíjense el efecto que tenía las palabras de Jesús. En muchos, obviamente, causaba que odio, como decíamos ahorita, porque a mucha gente no le gusta los que son diferentes, los que piensan diferente, los que hablan diferente, los que se conducen de una forma diferente a lo que hacemos del resto, la bola, como decimos. Eh, y el detalle es que Jesús, por ejemplo, también echaba por tierra, dice aquí todas las que tradiciones y dogmas. O sea, todo lo que dice aquí los maestros, los religiosos enseñaban al pueblo, Jesús lo echaba a la basura, ¿sí? Con sus palabras. Algo muy diferente, ¿sí? Como lo que pasó con estos personajes que vimos, ¿no? Con Galileo, con Copérnico. Lo que ellos dijeron echaba por tierra todo lo que se enseñaba en ese tiempo. Pero en muchos, fíjense bien, en la gente que filtraba las cosas, como decíamos ahorita, dice que ellos notaban la diferencia, decían, oye, hay una gran diferencia, ¿no? En lo que enseña Jesús y obviamente dice que causaba o despertaba esperanza en sus corazones. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que habían aprendido, lo único que hacía era dañarlos, ¿sí? Dañar su espíritu, dañar su mente. Y las palabras que Jesús traía eran, como él mismo decía, ¿no? Eran vida. Les daba nueva vida a la gente, nueva esperanza, les daba alegría. Eso es lo que puede llegar a provocar una verdad, ¿sí? Y ojalá que a nosotros nos suceda así también, sobre todo en estas cuestiones, ¿no? Espirituales. Esto sucede en todos los ámbitos, ¿no? Este, pero en lo espiritual es mucho más que vivificante, como dice aquí, ¿no? El hecho de ir creciendo, de descubrir cosas nuevas en el conocimiento de Dios. Y en nuestra sociedad, hace poquito mencionábamos algo de esto, decíamos cómo
cómo somos el resultado todos, ¿sí? Pues somos, o sea, nos afecta el lugar en el que nacimos, la familia en la que crecimos o en donde nos criamos, la época, ¿sí? La escuela a la que asistí o las escuelas a las que asistí, la religión que adquirí, ¿sí? Este, somos un resultado de o una mezcla, ¿no? De muchas cosas que obviamente decíamos no podemos evitar hasta cierto punto, ¿no? O hasta cierta edad a lo mejor. Eh, pero llega un punto en el que nosotros tenemos o debemos de tomar el control, ¿sí? De lo que entra a nuestra mente. De manera que les digo, aunque en el mundo en el que vivimos nos afecta la sociedad, ¿sí o no? Lo que piensa la sociedad nos afecta, ¿sí? Sí. Este, nosotros debemos de tener la capacidad, como nos dice Dios y nos pide, ¿sí? De someter todo a prueba. O sea, en nuestra sociedad, por ejemplo, de unos añitos para acá dio un cambiazo, ¿sí? Como decimos. Y ahora se nos dice, ahora la cosa es así, ¿sí? Ahora esto cambió. Ahora ya no se dice así, ahora se dice así. Ahora ya no es esto, ahora es esto, ¿sí? Y muchos decimos, bueno, pues está bien, nos vamos que amoldando, adecuando, ¿sí? Sin filtrar las cosas. En la cuestión de la ciencia, lo mismo, ¿sí? Muchos todavía, les digo, estamos, vemos a alguien con bata blanca y es como si viésemos a Dios también. Y lo que diga, pues, es ley también, ¿sí? Y no estamos aquí, promoviendo rebeldía o anarquía, ¿sí? Simplemente necesitamos que ser analíticos, someter todo a prueba, como dice aquí, en la palabra de Dios, ¿no? O sea, no nada más estar que consumiendo lo que se me dice, lo que se me dice que debo hacer, que debo decir, a dónde debo ir, a dónde no, cómo me debo de comportar. En la cuestión de la educación, lo mismo, ¿sí? ¿Cuántas cosas no se nos han enseñado en las escuelas que sabemos que no son correctas, que no es la verdad? Y debemos de tener esa capacidad de someterlo a prueba, ¿sí? Muchas cosas, como también lo dice aquí en la Biblia, seguramente estarán en lo correcto. Y por eso dice ahí Pablo, dice, quédate nada más con lo bueno, ¿sí? O sea, no está diciendo Pablo, desecha todo, ¿sí? Por eso está diciendo, somételo a prueba. Quédate nada más con lo que valga la pena, con lo verdadero, ¿sí? Obviamente para hacer eso necesitamos un conocimiento también amplio, ¿no? De lo que es la palabra de Dios, de lo que son otras áreas de la vida, ¿sí? Como la ciencia, por ejemplo, y otras cosas, ¿no? Eh, Porque no podemos tampoco reducir todo a lo espiritual, ¿sí? Entonces necesitamos también tener más más conocimientos, ¿no? En otros aspectos, en la cuestión de la educación, de la ciencia, de los medios de comunicación, eso no se diga, ¿no? Debemos de tener todavía más cuidado con eso, ¿sí? Este, de tener cuidado dónde nos metemos, dónde husmeamos, qué escuchamos, qué vemos, ¿sí? Porque querramos o no, nos va a afectar, ¿sí? Lo que estemos consumiendo, ¿sí? Y el detalle, le digo, es que también en nuestros días hay dogmas, existen dogmas y en todas estas áreas, ¿no? En la sociedad, en la ciencia, en la educación, en los medios de comunicación, y la religión no está exenta de eso. Aunque se nos haga raro y aunque muchos nos neguemos a creer eso, ¿no? De que en la religión existen estas cosas, ¿no? Eh, Debemos de tener cuidado. O sea, si existía en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, ¿sí? Existían dogmas, existían ideas equivocadas que iban alejando al pueblo de Dios realmente. Los llevaban ya por otro camino, ¿sí?
O sea, ¿qué nos hace pensar que en nuestro tiempo eso no sucede? Que a veces tenemos la misma idea que tenían los judíos, ¿no? De aquel tiempo. Decían, "Ah, somos el pueblo de Dios, cómo puede haber una equivocación, una idea falsa en mis creencias o en lo que se me enseña?" Y pensemos, ¿no? O sea, pensemos en todos estos aspectos, o sea, cómo somos que bombardeados por ideas, por dogmas, o sea, cosas que no admiten que discusión, que te dicen, es que así es, así es. Tú desciendes del chango y te aguantas, ¿sí? Y ahora la cosa es así y te aguantas. Oye, pero es que yo pienso de otra manera, ¿no? Ah, entonces te acusamos, ¿no? De que eres un promotor de que del odio, por ejemplo. Y en los medios de comunicación lo mismo, ¿sí? Por eso actualmente, por ejemplo, si los que manejan redes sociales sobre todo se darán cuenta de lo que es la cancelación, por ejemplo. O sea, donde digas algo que se sale del camino establecido, ¿sí? Te castigan, te borran tu cuenta, tú te la suspenden, o sea, porque tú no puedes decir lo que tú crees. Al menos no en contra de lo que se está predicando actualmente. Y en las iglesias, en la religión, pues sucede lo mismo, ¿sí? Y podemos hacer un análisis también en nuestra vida, ¿sí? Porque no se trata de señalar, ¿no? Decir, ah, pues los de aquella religión son los que están mal y aquellos creen un error y una herejía y debemos de ponernos a analizar nosotros mismos qué es lo que yo he llegado a creer, que ojalá ya no crea, ¿sí? O qué cosas se me enseñaron que no eran así, que con el tiempo nos dimos cuenta de que estudiando la palabra de Dios, obviamente, y entrando en una relación con Dios, nos damos cuenta de que no era así. Y cosas que se nos enseñaron, que se siguen enseñando y a lo mejor se van a seguir enseñando hasta que este mundo termine, ¿sí? Y no admiten que una objeción. O sea, si tú les dices, oiga, no, no es así, ¿cómo que no es así? Si somos que el pueblo de Dios, somos la iglesia verdadera, somos la religión de la Biblia, etcétera. Sí. Entonces, necesitamos nosotros, como dice el texto que leímos al principio, someter toda prueba. No importa de dónde vengan los mensajes. Incluso por ahí Pablo nos recomienda y nos dice, ¿no? Dice, incluso si viniera un ángel del cielo y me dice algo que no encaja, ¿sí? Dice, entonces deséchalo, ¿sí? O sea, miren hasta dónde él se atreve, ¿no? A decir, dice, ni siquiera de un ángel puedes que confiarte, porque nosotros somos muy dados a eso, ¿no? Decir, ah, pues lo dijo fulanito, sutanito, el doctor tal, el presidente tal, etcétera, ¿sí? Y obviamente decimos, pues es la verdad, ¿sí? Yo lo vi en televisión, debe ser cierto. Lo dijeron en las noticias, es la pura neta, como decimos. Entonces, hay que someter todo a prueba, ¿sí? En nuestro mundo, les digo, existen muchos dogmas en la sociedad, en la ciencia, en la educación, en la religión, y tenemos que, eh, no se trata de ser contreras, ¿sí? De dar la contra. Se trata simplemente de qué, de filtrar todo lo que llega a nuestra mente, ¿sale? Ese es el consejo de parte de Dios. Hay un pensamiento por aquí de este señor Walter Lippmann que dice lo siguiente, dice, donde todos piensan igual, nadie piensa mucho. ¿Qué quiere decir esta idea? Bueno, la mayoría o las mayorías, si nosotros nos vamos a la historia y empezamos a investigar, nos vamos a dar cuenta de que las mayorías nunca han tenido la razón. Curiosamente, ¿no? O sea, nosotros siempre nos dejamos guiar por las mayorías, ¿sí?
pero parece ser que no nos damos cuenta de que nunca en la historia, nunca han tenido la razón las mayorías. Incluso, por ejemplo, en la Biblia, hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Y nos damos cuenta cómo eh, siempre el pueblo de Dios, ¿sí? El verdadero pueblo de Dios se ha distinguido por algo, ¿sí? Por ser una minoría, poquitos, ¿sí? Siempre en contra de todo el mundo, por esta razón, ¿sí? Porque a muchos no nos gusta que pensar, como dice aquí. A muchos nos gusta que otros piensen por nosotros, que nos resuelvan que nuestras dudas, nuestros problemas, y es un peligro eso, ¿sí? Porque eso lo aprovecha el enemigo y dice, tú no quieres esforzarte, no quieres que analizar, no quieres estudiar, no quieres profundizar en ciertas cosas, entonces Satanás te lo va a simplificar, obviamente, ¿sí? Y al final terminamos siendo ¿cómo podríamos decir? Una copia de otras personas, de lo que piensa el vecino, lo que piensa el tío, lo que piensa el pastor, lo que piensa X persona, ¿sí? Entonces, esto debe de ponernos a pensar, ¿no? Dice aquí, ahorita que estamos hablando del pensamiento, ¿no? Dice, donde todos piensan igual, ¿sí? O sea, la mayoría, todos iguales, ¿no? Con las mismas ideas, pensamientos, conducta, etcétera, dice, quiere decir que nadie piensa mucho, o sea, nadie se ha puesto a qué, a reflexionar, a filtrar, a analizar las cosas, a someterlas a prueba. Y terminamos con este pensamiento de Elena White que dice, la Biblia debe ser el libro más de más prominencia, dice, entre nosotros, lo que nos debe de ayudar a filtrar las cosas. Hay mucho conocimiento, muchos libros, etcétera, pero dice aquí, este debe ser el más que importante para nosotros como creyentes. Sí, me puede servir otros libros, me puedo apoyar de otra literatura, de personas, investigaciones, etcétera. Pero este debe ser el principal, dice, y el investigador atento y diligente debe buscar laboriosamente los tesoros escondidos, ¿sí? O sea, no debemos, lo mencionábamos hace poco también, no debemos de dejar que otros piensen por nosotros, ¿sí? Que otros estudien por nosotros, que otros conozcan a Dios por nosotros. Dice, las máximas de los hombres, fíjense bien, dice, son los dogmas del error. Incluso aunque sean expuestos, dice aquí, por los que profesan ser intérpretes de la palabra de Dios. Y a esto lo podemos aplicar a otras áreas, ¿sí? Incluso aunque sea quien, el presidente, incluso aunque sea el doctor, incluso que sea el científico, incluso aunque sea, o sea, alguien que prominente, como dice aquí. O sea, eso no nos debe de qué. O sea, no nos debemos dejar impresionar, ¿sí? Tenemos que investigar nosotros también. Y dice, sea quien sea quien lo diga, dice que si está en contra de lo que Dios dice, debe de descartarse, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros adquirimos en la cuestión espiritual, ¿no? Pensamientos, ideas, doctrinas y dogmas que nunca aparecieron o no aparecen en la Biblia. Y nosotros lo damos por hecho y decimos, es que eso no le gusta a Dios y es que eso es así y así. Y en la Biblia no aparece nada, aunque nos sorprenda. ¿Sí? Así como la Biblia no hablaba de si la Tierra o el Sol era el centro del universo, ¿sí? Y que la iglesia lo defendía a muerte, esas ideas, pues no existe ningún texto al respecto, ¿sí? Puede haber alguna ahí insinuación, como el texto que leímos ahorita, pero está mal interpretado. Entonces, nosotros a veces defendemos que no defendemos lo que Dios dice, defendemos nuestra interpretación de la Biblia, no de lo que Dios dice o lo que Dios le gusta o lo que Dios espera. Entonces tenemos que poner mucho cuidado, ¿no? En eso. Y dice aquí que muchas o todas esas ideas, ¿sí? Esos dogmas, dice, han sido inventados para ocultar la verdad. O sea, el enemigo ha trabajado
para ocultar la verdad, dice, y para mistificar la importancia espiritual del Evangelio sagrado. Pero los que buscan, dice, el tesoro escondido, lo hallarán. Así que la invitación de parte de Dios es, primeramente, pues tener cuidado, ¿no? Filtrar las cosas y en segundo lugar, como dice aquí, buscar los tesoros que están todavía en la palabra de Dios y obviamente en muchas áreas, ¿no? De la vida. Debemos de ser, como dice aquí, estudiantes, investigadores, diligentes, ¿sí? Que nos guste no quedarnos con lo que se dice, ¿sí? O lo que escuché, o nada más porque lo dijo alguien importante, ¿sí? Sino que debemos de tener esa capacidad. Ese es el deseo de Dios. Que el Señor les bendiga.